Hola, buenos días. En esta clase número 2 vamos a trabajar la revolución industrial. Los contenidos son, por un lado, la organización de la producción en fábrica y por otro lado, la división de la sociedad en clases sociales. Objetivos. Caracterizar el paso de la producción artesanal domiciliaria a la fábrica. Este paso de una organización típica en Inglaterra desde el siglo XVII, que era la artesanal, la domiciliaria, en el espacio rural que trabajaban a demanda, a la fábrica, que es lo que vamos a ver ahora. Y por otro lado, identificar y analizar las clases sociales, que utilizo a Karl Marx para definir clases sociales, como aquellos grupos de individuos que se definidos por su vinculación con los medios de producción. Conceptos. Bueno, en primer lugar, obviamente la revolución industrial, que lo voy a definir a este proceso utilizando a Eric Hobsbawm. El concepto de fábrica, de clase social, burguesía y proletariado. Para estos tres últimos conceptos utilizo a Karl Marx. Bien, el problema. ¿La revolución industrial significó solamente el auge de las nuevas maquinarias? La historiografía tradicional, partiendo desde la tradición Whig o liberal de la historia, se concentraba en estas nuevas máquinas y tecnologías. Se concentraba en eso y también en el crecimiento económico. Y además, la enseñanza tradicional se concentró en esos aspectos. Yo en segundo año, por ejemplo, que utilicé el manual Santillana, me acuerdo me evaluaron la biografía de James Watt, que fue el que modificó la máquina a vapor. Bien, primer momento de la clase. Primero planteo el problema y lo escribo en el pizarrón. Y segundo, hago una breve introducción utilizando el PowerPoint. Ahora viene el PowerPoint que yo les voy a mostrar a los alumnos. Que empieza acá, con el título La Revolución Industrial. Primero hago un repaso de lo que vimos la semana pasada, para que haya una conexión. La clase pasada vimos el concepto de doble revolución, que implicaba dos procesos. Uno de ellos es la revolución industrial, que es el que vamos a ver en la clase número 2 y 3. Y en la clase número 4 y 5 vemos el otro proceso de la doble revolución, que fue la Revolución Francesa. Bien, la Revolución Industrial. Primero lo ubico en tiempo y espacio, ¿no? En Inglaterra, de 1780 a 1840. Esta es la ubicación temporal que uso yo. Algunos la inician desde 1760, 1760, 1770, 1780 hasta 1840, que fue cuando inicia una caída en el crecimiento económico por una saturación del mercado, y la defino, que fue básicamente el paso de una economía de base agraria a una economía de base industrial. Siempre recordando que no fue de la noche a la mañana, no es que fueron corriendo del campo a la ciudad, ni mucho menos, sino que fueron cambios graduales, con diferencias regionales. Bueno, el contexto histórico de Inglaterra, una forma de gobierno, la monarquía parlamentaria, desde la gloriosa revolución. Era ya una potencia comercial y marítima, ¿no? Desde el siglo XVII, desde mediados del siglo XVII, el poderío económico pasa de los reinos mediterráneos, Portugal y España, al norte de Europa, a Francia, Inglaterra y Holanda. Un Estado agresivo y enfocado en el crecimiento económico. Esto es muy importante, lo marca Eric Hobsbawm como una de las bases para la revolución industrial. Estado agresivo, por ejemplo, prohibiendo en la conquista de colonias para conquistar nuevos mercados y para las manufacturas y para importar materia prima.
muy importante fue el bloqueo, la prohibición de importación de algodón desde la India para desarrollar la industria de algodón local. Y por último, el cercamiento de los campos. Sabe que se da sobre todo en el siglo XVIII, donde se expulsa a los campesinos que no tenían la propiedad de la tierra, pero que lo usaban como tierras comunales, y que esos campesinos, ahora expulsados de sus tierras, se vuelven una mano de obra disponible en las ciudades, ¿no? Entonces hay ya mano de obra para la incipiente industria, ¿no? Clave para la revolución industrial. Bueno, el primer elemento que tenemos, y el más conocido, y que es lo que uno primero se imagina cuando se habla de la revolución industrial, la invención de la maquinaria. No, la máquina a vapor, modificada por James Watt, que la capacidad de transformar la energía, que es el que descubre que la capacidad de transformar la energía liberada por el vapor en movimiento, se podía transformar esa energía en movimiento, y que a partir de eso se pudo difundir nuevas maquinarias, como el telar mecánico. Ahora bien, ¿podemos reducir la revolución industrial a estas nuevas maquinarias nada más? Bueno, lo que nos vamos a enfocar en la clase de hoy son todas las transformaciones sociales, ¿no? En la organización de la producción. Entonces tenemos el paso de una producción artesanal domiciliaria a la fábrica. Primero caracteriza la producción artesanal, que se trabajaba en el domicilio, se producía a demanda, que los trabajadores no vivían exclusivamente de eso, no es que dependían al 100% de la producción de artesanías para sobrevivir, sino que por lo general ese era un complemento de otra actividad, como la agricultura, y una escasa especialización. Es decir, un trabajador o dos hacían de todo, ¿no? De las distintas fases productivas, que es, que es un cambio muy importante con la organización en fábrica. En fábrica se reúnen todos los trabajadores y máquinas en un lugar. Hay una división del trabajo mucho más especializada, por ejemplo, unos tejen, otros son los que hilan, otros limpian, como se ve acá en la imagen. Y a diferencia de la organización de la producción anterior, los trabajadores dependen completamente de su trabajo en la fábrica para sobrevivir. Entonces pasamos de una unidad productiva de la producción de artesanías basada en el trabajo domiciliario a la unidad productiva de la fábrica. Bueno, y en la otra transformación que me voy a concentrar en esta clase es la división de la sociedad en dos clases sociales. Es la misma filmina que utilicé en la primera clase, pero me pareció bueno volverlo a utilizar para volver a esclarecer estos conceptos, ¿no? Una sociedad dividida en dos, por un lado la burguesía, que es la dueña de las herramientas, las maquinarias, recursos, dinero y otros bienes necesarios para producir, y contrata mano de obra y le paga un salario. Y por otro lado, el obrero, que no es dueño ni de herramientas ni de máquinas, y que por eso para poder sobrevivir necesita trabajar para el burgués, y a cambio de ello recibe un salario. Preferí no hablar ni de medios de producción ni de fuerza de trabajo, porque sería agregar más conceptos, más cargas conceptual a alumnos de 14 años. Entonces me parece mejor explicarlo de esta manera, ¿no? En vez de decir medios de producción, digo herramientas, maquinarias, recursos, dinero y todos los bienes necesarios para producir. Tampoco hablo de proletariado, sino de obrero, porque es una palabra más cercana a los estudiantes. Si yo digo obrero, enseguida se les va a venir algo a la cabeza, en cambio si digo proletariado, ya por ahí se van a asustar. Entonces utilizo obrero.
Bueno, acá termina el PowerPoint que yo le mostraría a los estudiantes. El segundo momento de la clase, entrego el texto adaptado, el texto que armé yo, y el estudio de caso. Voy a usar un estudio de caso, que es a la vez una fuente porque se escribió en la época. Tiempos difíciles, se llama la novela de Charles Dickens. Y entrego las actividades. Bueno, las actividades sobre el estudio de caso. Las primeras 3 actividades son de nivel descriptivo. Yo lo que intento hacer es ir de lo más simple, que es la descripción, que lo pueden hacer sin saber nada de la revolución industrial, a lo más complejo. Que para eso sí necesitan tener un conocimiento, para eso debemos leer el texto adaptado. Bueno, estas primeras 3 actividades, que son como ya dije descriptivas, primero nombrar los personajes que aparecen. En segundo lugar, los personajes mencionados están en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, lo más simple era nombrarlos nada más y ahora ya ver la distribución de poder. Tercero, identificar el conflicto que se muestra en el recorte que hice de la novela, ¿no? ¿Tienen los personajes el mismo poder para negociar ese conflicto? La 2 y la 3 son preguntas muy parecidas, pero preferí separarlas para que sea más fácil para los chicos. Bueno, ahora sí nos metemos en preguntas de mayor complejidad que requieren un conocimiento. La actividad número 4 es identificar en el estudio de caso los siguientes aspectos del proceso de la revolución industrial. La unidad o ámbito de trabajo, o sea, la fábrica, la maquinaria, ahí se menciona la máquina de tejer, el telar de hilar, la fuente de energía, las condiciones de trabajo. Ahí se ven las condiciones de hacinamiento, el mal pago. Y las clases sociales. Tienen que identificar a qué clase social pertenecen los personajes que aparecen en la novela. Después. 5. En el texto se emplea 3 veces la palabra brazos. ¿A qué crees que se refiere? ¿Y con cuál clase social lo asocian? No está hablando de acá de fuerza de trabajo, habla de los que trabajan. Es para profundizar un poco más en el concepto de la clase social obrera. Bueno, en la actividad número 6, lo que tienen que establecer es la ruptura de la organización social de la producción con la revolución industrial. Este paso de lo artesanal, de esta producción domiciliaria, a la organización de la producción en fábrica. La actividad número 7 es una relación con el presente, que es muy importante para que los chicos puedan otorgarle un significado a los contenidos que estudiamos, y con un presente muy caliente, ¿no? El caso del COVID, de la pandemia. Bueno, entonces digo, el año 2020 quedará recordado en la historia como el año del COVID-19. Sin embargo, la pandemia no trajo solamente una crisis sanitaria, sino también una crisis económica a nivel mundial cuyas severas consecuencias aún están por verse. Concretamente, en la ciudad de Mar del Plata, el desempleo trepó al 25% de la población económicamente activa y la pobreza al 38% de la población. Entonces, relaciono los contenidos que estamos viendo con algo bien actual y bien cercano, que es la ciudad de Mar del Plata. ¿Crees que tal crisis económica afecta por igual a las distintas clases sociales? ¿O por el contrario, crees que hay algunos, como Esteban, que tienen un poder diferente a otros, tales como el señor Von Derby? Esteban es el obrero, el señor Von Derby es el burgués. Y en la novela se ve la diferente capacidad de respaldo que tiene una clase y otra, ¿no? Esteban le dice, vos si no me contratás, no voy a conseguir trabajo.
En cambio, el señor Von Derby no depende de Esteban, porque hay muchísimos trabajadores. Entonces, se ve la diferente capacidad de respaldo, ¿no? Entonces el chico tiene que pensar, bueno, esta crisis económica la va a sufrir igual un obrero o un burgués, o el burgués va a poder quizás resistir un poco más. O mucho más, depende de quién hablemos. Y la 8, la octava. ¿Cuál crees que es la posición del autor de la novela sobre los temas que trata? ¿Qué crees que nos quiso decir Dickens? ¿Te da la sensación de que está de acuerdo con la situación que se refleja en la novela o te suena más bien a una denuncia? Se trata que los chicos puedan pensar cuál es la posición del autor, su juicio de valor. Esto me parece importante no solo para la historia, sino también para la vida cotidiana, ¿no? Que ellos puedan leer una noticia en internet o cuando le ven el noticiero y que ellos puedan pensar cuál es la posición del periodista, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto les ayuda a desnaturalizar, ¿no? Las noticias, ¿no? Que no vean como, cuando vean una noticia, que no piensen que es objetiva, digamos, que hay una intención. Entonces, creo que esta consigna es muy útil también, porque le sirve para ver la posición del autor. Bueno, en el tercer momento de la clase, los chicos leen las respuestas y entre todo intentamos resolver el problema planteado al inicio de la clase. La revolución industrial, ¿fue solo nuevas maquinarias o podemos ver transformaciones sociales, ¿no? La división de la sociedad en distintas clases sociales, las condiciones de trabajo de los obreros, la organización social de la producción, este paso de lo artesanal domiciliario a la organización de la producción en fábricas? Bueno, esta es la bibliografía con la cual yo elaboré el texto adaptado. Por supuesto, Eric Hobsbawm, Marx y Tenenti. Bueno, muchas gracias por su atención.